Hola, somos Rogelio y Laura de Hablemos de Libros Podcast. Aquí descubrimos juntos las lecciones de los mejores libros de negocios y desarrollo personal. Prepárate para inspirarte y crecer con cada episodio. Hablemos de dinero. Uf, el tema. Pero no de la manera, ya sabes, aburrida, con gráficas y presupuestos. No, por favor. Hoy nos vamos a meter al fondo de la psicología del dinero y vamos a usar como guía un libro increíble que se llama El arte de gastar dinero, de Morgan Housel. ¿Qué es una joya? La premisa es fascinante. Dice que cuando se trata de gastar, las historias que nos contamos a nosotros mismos importan mucho, pero mucho más que los números. Totalmente. Que es más un arte que una ciencia. Justo. Y por eso es un tema tan resbaladizo. No hay una fórmula que le sirva a todo el mundo. Claro. Porque todos tenemos un bagaje distinto. El libro nos empuja a mirar hacia adentro, a nuestras emociones, la envidia, lo que aspiramos a ser, el miedo a quedarnos atrás. Entonces, la gran pregunta que vamos a tratar de desmenuzar hoy es, ¿cómo hacemos para que el dinero sea una herramienta para vivir mejor? Y no una fuente de ansiedad o, peor, una competencia interminable con el vecino. Órale, pues vamos a entrarle a fondo a esto. El punto de partida que propone Housel es que incluso nuestras decisiones financieras más extrañas, O aparentemente ilógicas. exacto, tienen sentido si escarbas un poquito. Exacto. Un sentido que casi siempre está anclado en nuestro pasado. A ver, Housel cita una frase brutal que viene del sistema de acogida de menores en Estados Unidos. Dice, todo comportamiento tiene sentido cuando dispones de suficiente información. qué fuerte. Piénsalo con niños con problemas de conducta. Muchas veces vienen de entornos donde la única regla es sobrevivir día a día. Simplemente no desarrollaron las mismas herramientas. Y esa idea aterriza perfecto en el mundo del dinero. A ver, cuéntame el ejemplo que da el autor sobre su familiar, porque me pareció muy revelador. Claro, él cuenta que un familiar suyo creció en una pobreza muy dura, de verdad. Ok, Con los años le fue muy bien, tuvo mucho éxito, y cuando su hija estaba por entrar a la universidad, se obsesionó. ¿obsesionó con qué? Con que fuera la más cara posible, a pesar de que había otras opciones excelentes y, pues, más baratas. Que desde fuera suena a un capricho, ¿no? A un despilfarro. Completamente. Pero para él no lo era. Pagar esa colegiatura carísima era un trofeo. Ah, Era un símbolo para el mundo y para sí mismo de todo lo que había superado. Era la prueba tangible de que había dejado atrás la pobreza. wow. Claro, tiene todo el sentido desde su historia. Exacto. Para alguien que no vivió esa carencia, la decisión es absurda. Y ahí está el meollo del asunto. ¿Cuál? Que casi todas las discusiones sobre dinero son en realidad personas de mundos distintos con experiencias distintas, tratando de convencerse de que su lógica es la correcta. Hay una gran cita que mencionan en el libro, de un asesor, Tim Maurer. Sí. Dice, las finanzas personales son más personales que finanzas. Uf, es que esa frase lo resume todo. Se nos olvida esa parte. Creemos que todo es sobre números, pero la parte personal es la que realmente mueve los hilos. Y es la que nos mete en problemas. Porque si no hay una forma correcta de gastar, ¿qué es lo que nos impulsa? ¿El estatus? Muchas veces sí. No es la utilidad de lo que compramos, sino el estatus que creemos que nos va a dar. El simple deseo de que nos vean. Adam Smith ya lo decía, en 1759. Es increíble. Que lo que buscamos es la vanidad, no la comodidad o el placer. Suena increíble en teoría. Pero seamos honestos. Vivimos en sociedad. ¿Realmente se puede desconectar por completo de lo que piensan los demás? Es la pregunta del millón. No hay un punto medio. El libro la aborda con una historia que es, de verdad, una parábola moderna. La de la regata. La historia de la regata Golden Globe de 1968. La primera carrera para dar la vuelta al mundo en velero, solo y sin parar. Y en esa carrera hubo dos participantes, Donald Crowhurst y Bernard Moitessier. Que son como el yin y el yang de esta discusión. A ver, esta historia me parece de película. Crowhurst era un tipo con una ambición enorme, Desmedida, pero sin la experiencia para respaldarla, ¿cierto? Quería la gloria, la fama, el reconocimiento. quería demostrarle al mundo que era alguien. Pero estaba totalmente rebasado. Su barco era un desastre. Empezó a fallar casi desde el principio. Y se dio cuenta de que no iba a lograrlo. Exacto. Y aquí es donde toma una decisión que le cambia la vida.
en lugar de retirarse y enfrentar la humillación y la ruina económica, decide engañar. Que es una locura. O sea, ¿cómo engañas en una carrera alrededor del mundo? Empezó a mandar coordenadas falsas por radio. No. Fingía estar avanzando a gran velocidad, cuando en realidad estaba navegando en círculos en el Atlántico, esperando a que los demás dieran la vuelta al mundo para él reincorporarse discretamente al final. Pero entonces ocurre algo inesperado. La prensa lo convierte en un héroe. ¿Sí? Sus reportes falsos eran tan optimistas que los medios empezaron a perfilarlo como el posible ganador. Se le fue de las manos. Totalmente. Por una serie de abandonos y problemas de los otros competidores, de repente, Crowhurst, el impostor, estaba matemáticamente en posición de ganar. ¡Qué pesadilla! Y ahí se quiebra. La presión de la farsa, de saber que iba a llegar a Inglaterra y ser recibido como un héroe, fue demasiado. Y lo encontraron, ¿no? El barco. Encontraron el barco a la deriva, vacío. Sus diarios revelan una mente que se desmorona. ¡Wow! Todo indica que, incapaz de enfrentar la verdad, se arrojó por la borda. ¡Qué historia tan trágica! Se consumió por completo por la opinión de los demás. Por completo. Y en el otro extremo de la misma carrera estaba Bernard Moitessier. El polo opuesto. Moitessier era un marinero legendario, un purista. Él sí iba en camino de ganar, y de forma legítima. Pero no le gustaba el circo. Lo odiaba. Mientras más se acercaba a la meta, más le repugnaba la idea del circo mediático. Los patrocinadores, la fama. Para él navegar era algo espiritual. Una conexión con el océano. No una competencia para entretener a otros. Y entonces hace algo igual de radical que Crowhurst, pero en la dirección contraria. Justo cuando iba liderando, en lugar de poner rumbo a la meta en Inglaterra, saca una resortera, le disparan mensaje a un barco que pasaba. ¿Con una resortera? Sí, y anuncia que abandona la carrera para salvar su alma. No puede ser. Y simplemente siguió navegando. Se fue a Tahití. Y ahí encontró la paz. Y vivió felizmente. ¡Wow! Entonces tenemos a un hombre que se destruye por perseguir la validación externa. Y a otro que encuentra la felicidad precisamente al renunciar a ella. Es la definición perfecta de lo que Warren Buffett llama el sistema de puntuación interior versus el exterior. ¿Juegas para la tribuna o juegas para ti mismo? Exacto. Crowhurst vivía para la puntuación externa. Moitessier solo se preocupaba por su paz interior. La lección del libro es demoledora. Dice que el mayor activo financiero que puedes tener es no sentir la necesidad de impresionar a nadie. Esa es la verdadera libertad. Esa es. Ok. Entiendo el punto sobre no vivir para la opinión de los demás, como Moitessier, pero es fácil decirlo. Claro. La mayoría de la gente asocia ser feliz con tener mucho dinero, con ser adinerado. El libro argumenta que esa es otra trampa, ¿cierto? Es otra trampa. Que hay una gran diferencia entre ser adinerado y ser verdaderamente rico. Es una distinción crucial. Ser adinerado tiene que ver con un nivel de ingresos alto. Si ganas mucho, pues puedes gastar mucho. Pero ser rico es otra cosa. Rico es tener activos que trabajan para ti. Es tener control sobre tu tiempo. Es independencia. Y para ilustrarlo, el libro usa el ejemplo de la familia Vanderbilt. Que en su momento fue la familia más rica del mundo, ¿no? Una fortuna que hoy equivaldría a cientos de miles de millones de dólares. Una fortuna casi inimaginable, heredada del patriarca Cornelius Vanderbilt. Y sin embargo, unas pocas generaciones después, en una reunión familiar en los años 70, ya no quedaba ni un solo millonario en la familia. ¿qué? ¿Cómo? El dinero se había esfumado. Pero ¿cómo se evapora una fortuna de ese tamaño? Porque su identidad entera se basaba en ser adinerados. Su principal ocupación era gastar dinero para superarse unos a otros. La competencia de la que hablábamos. Exacto. Construían mansiones cada vez más grandes en la Quinta Avenida, yates más lujosos, daban fiestas más extravagantes. El dinero no era una herramienta para su libertad. Era un arma. Era el arma en una competencia familiar. William Vanderbilt lo dijo antes de morir. La riqueza heredada es un verdadero obstáculo para la felicidad. Destruye la ambición como la cocaína a la moral. ¡Qué frase! Eran increíblemente adinerados, pero nunca fueron ricos en el sentido de ser libres. Pero, a ver, jugando al abogado del diablo, ¿no es esa rivalidad, esa necesidad de tener el yate más grande, un motor de la economía? Es un punto muy válido. Digo, la gente quiere cosas impresionantes y eso genera empleos, innovación.
¿es inherentemente malo o es solo una faceta de la naturaleza humana que, para bien o para mal, impulsa las cosas? A nivel macroeconómico, ese consumo ostentoso definitivamente mueve la aguja, tienes razón. Ajá. Pero el libro lo analiza a nivel personal, a nivel de la felicidad del individuo, y desde esa óptica es una trampa. ¿Por qué? Porque es un juego que no se puede ganar. Siempre habrá alguien con un yate más grande. Es una cinta de correr hedonista que te agota financieramente y, peor, emocionalmente. Te vuelves esclavo de tu propio estilo de vida. Y el contraste que presentan es la historia de Chuck Finney. Exacto. El cofundador de las tiendas Duty Free. Un hombre que se hizo multimillonario. Y al principio, pues hizo lo que se esperaba de él. Claro, compró apartamentos de lujo, yates, viajaba por todo lo alto. Pero un día se dio cuenta de que todo eso no solo no le hacía feliz, ¿Sino qué? sino que le molestaba, le generaba ansiedad. ¿Y qué hizo? Tomó una decisión tan radical como la de Moitessier. Decidió regalar casi toda su fortuna en vida y de forma anónima. ¡Wow! Fundó una organización para donar miles de millones de dólares a la educación, la ciencia, la salud. Se quedó solo con lo suficiente para vivir cómodamente él y su esposa. O sea, de plano se deshizo de todo. Viajaba en clase turista, no tenía coche, vivía en un apartamento alquilado. Es decir, pasó de ser extremadamente adinerado a tener mucho menos dinero, pero se volvió verdaderamente rico. Porque recuperó el control. Descubrió que lo que a él le daba una satisfacción profunda era usar su dinero como una herramienta para ayudar. El dinero dejó de poseerlo a él. Él pasó a controlar su dinero. Y esa es la idea más potente del libro. Que la riqueza sin independencia. Es solo una forma más sofisticada de pobreza. Entonces, si el objetivo final es la independencia, usar el dinero para comprar control sobre nuestro tiempo, ¿cómo balanceamos eso con disfrutar la vida ahora? El gran dilema. Siempre está esa tensión entre la vida es corta, gasta ahora, y la vida es larga, ahorra para el futuro. Exacto. Y el libro no te da una respuesta fácil, pero sí ofrece un modelo mental muy útil para tomar esas decisiones. ¿Cuál? Es el marco de minimización de remordimientos que popularizó Jeff Bezos. La idea de proyectarte a futuro, ¿no? Sí, la idea es imaginarte a los 80 años, mirando hacia atrás, y desde esa perspectiva preguntarte, ¿de qué me arrepentiré más? ¿De haberlo intentado y fallado o de no haberlo intentado nunca? Justo. Aplicado al dinero, la pregunta sería, a los 80, ¿me arrepentiré más de no haber ahorrado esos 50,000 pesos o de no haber hecho ese viaje increíble con mi familia cuando tuve la oportunidad? Es una pregunta muy personal. No hay respuesta correcta. No la hay, pero te obliga a conectar con tus valores reales, no con lo que se supone que deberías hacer. Tiene mucho sentido. Y tiene implicaciones financieras concretas. Por ejemplo, la sabiduría convencional te dice que nunca saques dinero de tu fondo de retiro. Claro. Pero si te imaginas a los 80, ¿qué pesará más? ¿Haber tenido un déficit del 5% en tu cuenta o no haber usado una pequeña parte de ese dinero para llevar a tus padres a un último gran viaje juntos? Uf, qué buena pregunta. El marco te ayuda a cuantificar el valor emocional, no solo el financiero. Y me encanta la idea que menciona el libro de que los buenos recuerdos son un activo que paga dividendos. Es de las pocas cosas que ganan valor con el tiempo. El placer de comprar un coche nuevo se desvanece rápido. Rapidísimo. Pero el recuerdo de una experiencia increíble, de un viaje, de tiempo de calidad con la gente que quieres. Ese se queda. Ese recuerdo te sigue dando felicidad años y años después. Cada vez que lo cuentas, lo revives. En ese sentido, gastar en experiencias que generan esos dividendos de memoria es una forma de invertir en tu bienestar futuro mientras disfrutas del presente. Es encontrar el equilibrio. Ese es el arte. Hemos cubierto bastante terreno. Si tuviéramos que resumir, la idea central es que nuestra relación con el dinero es única, es un reflejo de nuestra historia personal, Ajá. que la carrera por el estatus es una trampa agotadora y que la verdadera riqueza no se mide en lujos sino en grados de libertad. En control sobre nuestro propio tiempo. Exacto. Al final, el llamado arte de gastar dinero es menos sobre finanzas y más sobre autoconocimiento. Totalmente. Se trata de ser brutalmente honestos con nosotros mismos para distinguir lo que genuinamente nos da satisfacción de lo que la sociedad nos dice que debería dárnosla. Y con eso,
Con eso, me gustaría dejar una última reflexión que propone el libro. Habla de la acumulación discreta como una estrategia poderosa, es decir, construir riqueza en silencio, Sin aspavientos. sin aspavientos. En un mundo de redes sociales que nos grita que mostremos todo lo que tenemos, eso suena casi subversivo. Completamente. Y ahí va la pregunta para quien nos escucha. ¿Cuál podría ser el poder de construir una vida rica que nadie ve? Una vida donde la mayor riqueza es invisible para los demás, porque no está en un coche o en un reloj, ¿Sino en la libertad? sino en la capacidad de despertarte un martes y decir, hoy no hago nada, o de poder dejar un trabajo que te hace infeliz sin miedo. ¿Cómo cambiarían nuestras decisiones de gasto si empezáramos a pensar menos en las cosas que queremos comprar y más en los grados de independencia que queremos adquirir? Esto fue Hablemos de Libros Podcast. Te invitamos a que te suscribas y por favor compartas este episodio. Recuerda, un libro puede cambiar tu forma de pensar y un pensamiento puede transformar tu vida. Nos escuchamos la próxima semana.